De este hombre que saca la cara por la seguridad, vamos a una mujer que saca la cara por la ciencia en nuestro país. La bacterióloga colombiana Elda Restrepo es una de ellas, pues ha dedicado más de 16 años a la investigación en el tema de regeneración de tejidos, y los resultados que ha logrado en sus estudios son asombrosos. Pacientes quemados y otros que han perdido tejidos en accidentes, niños con paladar hendido y ancianos se benefician del trabajo de la doctora Restrepo. Es especialista en biología química, ha trabajado durante años junto a su equipo en el Instituto de Ingeniería Tisular, una amante de la medicina regenerativa o biología inteligente, como se conoce, que logró crear un producto llamado Citogel, un biomaterial que regenera la piel, las mucosas, los huesos, los ligamentos, los tendones y los músculos. Los resultados hablan por sí mismos. Darío Arizmendi la visitó en su instituto para hablar sobre este tratamiento, sobre los avances científicos que logró y sobre su nuevo proyecto de regeneración de órganos. Advertimos que algunas de las imágenes pueden causar susceptibilidad, pero las mostramos para que ustedes conozcan de primera mano los resultados de esta novedosa ciencia. Darío Arizmendi entra al radar. ¿Qué es la medicina o la ingeniería tisular? Bueno, la ingeniería tisular es una nueva disciplina ya aceptada como una ciencia que integra los conceptos de la biología, la bioquímica, la biología molecular, la ingeniería como tal y la medicina clínica para dar soluciones a necesidades de tejidos perdidos o deteriorados por enfermedad, por envejecimiento, y aporta toda esa parte de la ciencia para recuperarlos en su estructura y en su funcionalidad. Pero esa recuperación de esos tejidos perdidos, envejecidos, ya acabados, muertos, ¿se hace por métodos naturales? Sí, entonces esa ingeniería tisular plantea métodos in vitro, son ensayos de laboratorio. Pero ahí viene la parte interesante, transferir esos elementos del laboratorio al paciente no es tan fácil. Entonces para que no se produzca rechazo. Exactamente, viene la medicina regenerativa, que ahora se llama medicina translacional. Entonces esos modelos se implementan, se hacen en el paciente, pero para eso se utilizan sus propias moléculas. Al utilizar sus propias moléculas sacadas de la sangre, se recuperan esas moléculas, se ponen en el paciente, se induce un proceso sobre sus propias células madre. Eso es biología inteligente. Hacemos que las células recuerden genéticamente lo que hacían cuando eran buenas, nuevas, bonitas, jóvenes, y lo vuelven a hacer. Como si empezaran a hacer. Como si empezaran otra vez. Y tienen efectivamente la misma capacidad de reaccionar y de recuperar. Esa capacidad de reaccionar. Obviamente no te reaccionan igual las de un niño de 5 años que las de una persona de 80 años, pero reaccionan. La diferencia es tiempo de reacción. En uno puede ser un mes, en el otro puede ser mes y medio. ¿Cómo una persona que inicialmente estudió bacteriología termina adelantando y diciendo a la directora del instituto que está llevando a efecto unas investigaciones científicas que son visibles y que son tangibles? Trabajé 2 años como bacterióloga y por el azar de la vida, no sé cuál fue la causa, razón o circunstancia, me llamaron de la Universidad Javeriana, del departamento de bioquímica. Pero se estudió en los Andes. Yo estudié en los Andes, sí, yo tengo la disciplina uniandina. Entonces me llamaron de la Universidad Javeriana, yo fui a una entrevista, me aceptaron y yo tenía que enseñar bioquímica. Lo que me da pena es confesar que yo acepté ese puesto simplemente porque me pagaban 300 pesos más que como bacteriólogo. Pero cuando yo vi en lo que me había metido, la irresponsabilidad que había cometido, me atortolé tanto que dije, tengo 2 opciones, o me preparo o renuncio. Entonces empecé con la inquietud de preguntarme el porqué, de plantear las soluciones, de meter la pata y volver a empezar. Y ahí empecé yo, en el año 72 empecé la investigación con él, y eso se le convierte a uno en un vicio como otro cualquiera. Yo a partir de ese día ni me separé de la docencia, ni me separé de la investigación. ¡Qué maravilla! Ahora, ese método del Instituto de Ingeniería Tisular que está desarrollando, ha venido desarrollando el Citogel, es un procedimiento, un tratamiento propio de ustedes desarrollado en Colombia. Es un biomaterial desarrollado por nosotros con elementos totalmente colombianos,
con recursos totalmente propios colombianos. Propios es el gobierno, sin conciencia. No, propios de la doctora Elda. En vez de vacaciones, en vez de carro, en vez de casa, todo se fue toda la para plática metida. Sí, toda está metida ahí en la investigación. Pero ¿cómo es posible que no haya recibido ayuda, apoyo? Es que aquí se supone que si uno es una entidad privada es rico, y eso no es cierto. Entonces, el presupuesto para investigación lo tienen Colciencias para las universidades públicas. Y ya han aflojado un poquito en términos de universidades Pero privadas. todavía por aquí no se ha visto un pesito. No. El solo hecho de ser privado ya no entra la solicitud a considerarse. Doctora Elda, ¿qué tipo de pacientes son los que se pueden beneficiar más directamente de todo el trabajo científico de ustedes? Vamos a poder trabajar en piel, vamos a poder trabajar huesos, ligamentos, tendones, articulaciones. O sea, traumas de deportistas. Exactamente, nosotros logramos recuperar tejido muscular que ha sido injuriado por trauma, por estos golpes que llegan con esos morados, entonces se drena el hematoma y se recuperan las fibras musculares, ligamentos, articulaciones que están en estado de dolor por artrosis, porque además se comporta como un inmunomodulador del dolor, quita el dolor y recupera, y en la medida que no duele, el paciente vuelve a recuperar la función de su articulación. Pero ¿cómo se traslada? Entiéndame, ¿se transporta, se le inyecta al paciente? Bueno, hay diferente, este es como biomaterial de última generación, es flexible y texturizable. Entonces, si yo lo que quiero es llegar a una cavidad articular, y esto es un método mínimamente invasivo, yo no voy a abrir quirúrgicamente, yo simplemente utilizo una aguja, texturizo el biomaterial en su estadio líquido y lo inyecto en líquido. Dentro de la articulación, él va a adquirir ese andamiaje tridimensional, va a activar las células madre, va a permitir su migración y va a permitir la solución del problema del tejido que esté lesionado. Yo me imagino que también para tratamientos dermatológicos, estéticos, claro, que tengan que ver con esas arruguitas que a alguna señora no les gustan. Sí, cierto. Para tratamientos dermatológicos, por ejemplo, tenemos una serie de lesiones que son incómodas para la gente, que son las úlceras varicosas, las úlceras posturales por mucho tiempo de permanencia en una cama, las escaras, por ejemplo, las úlceras de los pies diabéticos, que son molestísimas porque la gente no puede caminar. Entonces, ahí ponemos el material encima de la úlcera. Como es un material que actúa es por señalización de las células, se pone hoy y mañana ya se lava, no hay necesidad de que haya permanencia. Ya penetró, ya señalizó las células. Entonces eso empieza a actuar y las células madre empiezan a responder, empiezan a diferenciarse y empiezan a producir el mismo tejido que había. ¿Y en cuánto tiempo una persona de esas características puede sentir un alivio y advertir una recuperación? Nosotros tenemos cicatrizaciones de úlceras varicosas y de úlceras de diabético en un promedio de un mes. ¿Cuál es esa gratificación más grande que usted ha tenido con pacientes aquejados de cualquiera? Tengo gente de edad que por su edad justamente no ha podido acceder a aspecto quirúrgico de rodillas y nosotros le hemos solucionado el problema de dolor para volver a caminar. Esa gente lo coge a uno de la mano y dice, gracias doctora, ya puedo caminar, ya no tengo dolor. Tuve un paciente que él nació con algunos problemas, se le hizo el tratamiento y me dijo, gracias, hacía 15 años no dormía una noche. Eso para ustedes es la gloria. Las mamás de los niños del labio paladar hendido cuando los ven bonitos. Que no queda ninguna cicatrización ni ninguna huella. La nariz les queda perfectamente. Entonces, o sea, sin cirugía plástica. Sin cirugía plástica. O sea, le hacen la cirugía maxilofacial que le hacen naturalmente, pero el procedimiento tradicional deja la nariz aplastada. Nosotros simplemente con aplicarle el citogel en unos puntos críticos, la nariz queda estéticamente perfecta. Bueno, ¿y para dónde va usted? Porque después de haber investigado 40 años, dice, está a portas de descubrir, no lo sé. Bueno, estamos en este momento desarrollando una actividad investigativa en el Instituto del Dr. Kaplan, en el Skeletal Research Center. Tenemos una alianza con ellos, un soporte importante con ellos, porque hay casos en los cuales, por ejemplo, hay una lesión tan grave, digamos en articulación, el hueso
que está rozando con el otro hueso, se comporta como un mortero, entonces machuca, machaca y destruye las células madre. En esos pacientes vamos a tener la falta del componente células madre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos diseñando una matriz mejorada donde vamos a poner células madre del propio paciente y se las vamos a sacar de un gordito, que es facilísimo de hacer. Cuando nosotros hacemos eso, entonces ya tenemos posibilidad de ofrecerle el tratamiento a gente que antes no se lo podíamos ofrecer. Gente con artrosis en grado 5, grado 6, que lesiones mucho más profundas. Pero lo que nosotros queremos es llegar a tener los bioreactores para poner un molde y hacer un órgano. ¿Un órgano natural? Sí, claro, se pueden hacer las arterias. A base de las moléculas. Yo cojo receta de moléculas, así como las recetas de las brujas, le echo aminoácidos, le echo lípidos, le echo carbohidratos, le echo ácido. Pues es como la creación de la vida. Sí, claro. ¿Y en cuánto tiempo con algún resultado interesante? Podrían ser unos. Lo que pasa es que en salud es muy complicado porque todo hay que probarlo antes de 5 a 10 años. 5 a 10 años. ¿Y cuánta plática se necesitaría? Uy, eso sí necesitamos como $5 millones. Eso no es nada. Eso no es absolutamente nada, eso es ridículo. No, ¿cuál ridículo? Nosotros no para lo una tenemos. fundación realmente que entienda el beneficio para la humanidad, para el gobierno, para conciencias. Pero nosotros no tenemos acceso a eso, es difícil llegar a eso. ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué ha hecho durante 40 años fuera de trabajar e investigar? Tantas cosas, yo también tengo mi gen bohemio. Pero, me encanta, pero es que para mí descansar es hacer una actividad que a mí me guste. Yo hago cosas desde hacer marionetas con mis nietos hasta leerme el libro de ingeniería tisular último que salió. O sea, para mí la actividad, para mí el descanso es tener actividad. Y ser goceta, usted goza. Ah, sí, yo me gozo mi trabajo, definitivamente me lo disfruto. Qué interesante, qué bueno saber que en Colombia existen este tipo de colombianos y colombianas dedicadas a la ciencia, a pensar en el desarrollo, en el progreso de la humanidad, en cómo aliviar y mitigar sus necesidades y sus dolores. Felicitaciones y ojalá haya alguien, una entidad del Estado o del sector privado, que le dé una manito, porque podríamos estar a puertas de un gran descubrimiento, que es la generación de órganos humanos por la vía molecular, sistema natural. La doctora Elda Restrepo, no hay que decir que es paisa. Muchas gracias, Darío.